vamos con Karl Barth. Karl Barth es un personaje importante del siglo XX, pero de plano ya les digo que tiene una obra monumental, sobre todo su teología dogmática eclesiástica. ¿Ok? Eh, sí es importante estudiarlo porque él es un destacable, o es importante en la medida en que em, podríamos encontrar una explicación del desarrollo de la teología del siglo XX, ¿no? Más que todo por eso. Pero abrazar su doctrina o las propuestas que él tenía ya es otra cosa, ¿no? Y además, posteriormente, la vida de Karl Barth no era para nada ejemplar, ¿no? A los estudiantes, sí, les voy a enviar un artículo del portal Teología para Vivir, donde hay una propuesta de un autor sobre este tema, ¿no? Sobre la vida moral de Karl Barth. Pero así, hermanos, así es el desarrollo del pensamiento cristiano. Hay aspectos que hay que con cuidado analizar, ¿no? Entonces, Karl Barth, como les había dicho, fue un suizo, un pastor suizo, un teólogo suizo, que nació en Basilea, en Suiza. Se formó en Berlín, en Tubinga, una universidad que promovió la teología liberal. Uno de sus maestros fue Adolf von Harnack. Y él fue pastor en 1911, previo a la Primera Guerra Mundial. Allí comenzó a cuestionar los principios y las bases del liberalismo, especialmente cuando sus maestros apoyaron la política alemana de la Primera Guerra Mundial. Su comentario, que fue escrito posterior a la Primera Guerra Mundial, 1909, lo catapultó como el gran crítico del liberalismo. El gran crítico del liberalismo. Él estableció el método dialéctico. Él subrayó la distancia infinita entre Dios, el hombre y la necesidad de la revelación. De hecho, también en 1964 participó de la redacción de un documento en contra de la iglesia alemana que fue controlada por el nazismo. Por ahí nomás también está el famoso Dietrich Bonhoeffer, que también en muchos círculos cristianos, a causa de la ignorancia de su teología, lo toman como un teólogo referente, ¿no? Pero al igual que muchos teólogos, como Karl Barth, estaba contaminado por el liberalismo, ¿no? En realidad no fue un mártir por Cristo, sino fue un mártir político. En fin, son cuestiones históricas que uno debe analizar e interpretar. Escribió su dogmática eclesiástica. Son 13 volúmenes. Una teología sistemática o dogmática bastante grande, ¿no? Vamos a ver sus principales rasgos de su teología. En primer lugar, la palabra de Dios. Palabra de Dios. La va a considerar en 3 aspectos, 3 formas. Primero, la revelación en Cristo. Es decir, la palabra de Dios es la revelación en Cristo, que es la palabra eterna, la palabra eterna. Y va a diferenciar la revelación de la escritura, Esto escrito es el testimonio humano de la revelación. O sea, la Biblia no es palabra de Dios, sino el testimonio humano de la revelación que estos hombres tuvieron.
Y la revelación, en virtud de todo lo que hemos hablado, esa revelación es la experiencia que ellos tuvieron con Dios. Y también vamos a ver la predicación. Entonces, revelación en Cristo, la escritura y la predicación, que es el medio por el cual, medio actual por el cual Dios habla. Entonces, la Biblia no es en sí misma la palabra de Dios, sino que se convierte en palabra de Dios cuando el Espíritu la usa en el encuentro con Cristo. Ya hemos hablado bastante de eso. Y aquí se distancia, ¿no? Se distancia totalmente de la ortodoxia reformada, al menos reformada, bíblica, que confiesa la inspiración de las Escrituras. Otro aspecto de su teología es Dios como totalmente otro. Él totalmente otro, distinto, trascendente. Rechazó la visión liberal de un Dios domesticado por la cultura. Y lo que al final hablamos, lo que el pastor preguntó acerca de ponerle los límites a Dios. Bueno, lo que hace la teología liberal es domesticar a Dios según su propio contexto, según la historia, según los estudios, según la crítica bíblica o la crítica textual. Entonces, él enfatizó la trascendencia y soberanía de Dios. El hombre no puede alcanzar a Dios por la razón, sino solo por revelación. La revelación es siempre un evento, un acto en el que Dios libremente se da a conocer. Él no reconoce, ya vamos a ver que él va a rechazar la teología natural. Va a rechazar eso, cosa que Emil Brunner, el siguiente, sí afirma. Ya vamos a desarrollar ese tema. Tiene un cristocentrismo radical. Entonces, ya que Cristo, o ya que la revelación en Cristo, o mejor dicho, la revelación se da en Cristo, por supuesto que Cristo es el centro absoluto de la revelación y de la teología. De hecho, él va a tender a un cierto universalismo, porque toda la elección y predestinación se entienden en torno a Cristo. Cristo es el elegido de Dios, y en él todos los hombres son elegidos y reconciliados. Una forma de una tendencia al universalismo. En algunos aspectos, Carbar puede sonar un poco ortodoxo, pero se torna o tiene una tendencia a reinterpretar los términos ortodoxos bajo su propia mirada. La doctrina del pecado, su doctrina del pecado, recuperó la seriedad del pecado frente al optimismo liberal, porque era ineludible, ¿no? Después de 2 guerras mundiales, ¿quién va a poder decir que el hombre es libremente bueno? Nadie. El hombre está en contradicción con Dios y solo puede ser salvado por la gracia divina. Pero su visión de la gracia tiende a ser hacia el universalismo, ya que toda la humanidad es comprendida en la elección de Cristo. Entonces, todos son elegidos en Cristo. A diferencia de Adolf von Harnack, que al final dice que todos son hijos de Dios, independientemente de lo que crean. Barth dice que no. Todos son salvos, pero en Cristo, por su experiencia en Cristo. Y aquí vamos a ver el rechazo de la teología natural. El rechazo de la teología natural. Lo que hemos visto en la primera clase acerca de el método que utilizaron los medievales y los reformados escolásticos. Por eso que se llama teología clásica a este método. Hay una apologética clásica que toma ese método, por eso hay un teísmo clásico que tiene como herramienta a este método escolástico, pero Carbar va a rechazar la teología natural. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la teología natural.
¿Cuántas? En primer lugar, hermanos, a todo esto, hemos hablado mucho de esta palabra. A todo esto, ¿qué es revelación? ¿Qué es revelación? Decimos que Dios se nos ha revelado, entonces, ¿pero qué es revelación? Darse a conocer de manera consciente, sobre todo eso, de manera consciente. Dios se da a conocer, comunica, se comunica. ¿Y cuántos tipos de revelación podemos ver o cuál es la manera o cuántas maneras Dios se ha comunicado a lo largo de toda la historia bíblica? De dos maneras, pues. La revelación general. La revelación general. Entonces, la teología natural es el reconocimiento de que Dios se ha dado a conocer al ser humano a través de la creación, a través de la razón, a través de la conciencia moral. Hay como dice Calvino, ¿no? El sensus divinitatis, el sentido de la divinidad en el ser humano, en la conciencia. Dios ha impreso su ley sobre nosotros. Dios ha impreso su firma en la creación. Entonces, el hombre sí puede llegar a conocer a Dios a través de esa revelación, pero, hermanos, pero es suficiente para condenar, pero no suficiente para salvar. Fundamento bíblico de este asunto es Salmos 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus. Y el firmamento está a la luz de todos los hombres. En Romanos 1, del 19 al 20, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No es que ellos vieron de casualidad. Uy, de casualidad vi que aquí hay un Dios. No, es Dios quien se manifiesta. De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué pasó con los que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, tuvieron la revelación que los hace inexcusables delante del Señor. No los salva, pero sí son inexcusables. En Hechos 14:17 también nos dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Es decir, toda persona percibe a Dios a la luz de la naturaleza, de la razón, de su propia conciencia moral. Es universal, no todos los hombres tienen acceso a ellas porque todos los hombres viven en un mundo creado por Dios. Es suficiente para condenar, pero no para salvar, y es inferior a la revelación especial. Por eso que nunca se reemplaza la revelación especial por la revelación general. Por eso que tenemos esta perspectiva. El hecho de que algo sea importante, sumamente importante, supremamente importante, no implica que lo otro no lo sea también. Entonces, si Dios ha querido revelársenos a la luz de la naturaleza, entonces también hay que ver la naturaleza para ver los aspectos que el Señor quiere que veamos ahí. Sin dejar, por supuesto, a la Escritura como juez supremo. Y esto Barth lo rechazaba. Barth fue famoso por su debate con Emil Brunner. ¿Por qué? Porque él negaba, es que sostuvo que no hay un punto de contacto entre Dios y el hombre fuera de Cristo y fuera de la revelación. Su respuesta fue un no. No hay acceso a Dios por la razón o por la naturaleza. Una negación absoluta en ese aspecto. Vamos a ver algunos aspectos positivos. Aspectos positivos de Karl Barth. Denunció la superficialidad y el optimismo del liberalismo. Claro. Denunció, esto está mal, pero lo hizo mal. Recuperó cierta seriedad del pecado y la necesidad de gracia.
tuvo una postura valiente también frente al nazismo y a la politización de la iglesia. Porque lamentablemente, hermanos, en Europa hay iglesias estatales, una herencia, yo creo que desde una perspectiva particularmente bautista, es una mala herencia, porque no debe haber iglesias nacionales, porque no es que haya una nación cristiana, no va a existir, ¿no? Hay una canción que dice, ¿no? América para Cristo, América para Cristo, o esos eslóganes, al menos en Perú también hay, ¿no? Perú para Cristo, ¿no? Que de repente tienen una buena intención de evangelizar, de dar a conocer a Cristo en todos los lugares del Perú, o en todos los lugares de Bolivia, o en todos los lugares de América, ¿no? Pero no va a haber, hermanos, no hay posibilidad de que toda una nación se llame cristiana, porque la única nación cristiana es la iglesia, está esparcida en todo el mundo. Y es por eso que en ese contexto sí es una fuerte denuncia el hecho de que la iglesia esté apoyando, o sea, era algo natural que la iglesia tome partido por alguna posición política, porque era el Estado, o sea, la iglesia y el Estado, hay una iglesia estatal. En Suiza también hay iglesias estatales, en Holanda hay iglesias estatales, en Suecia y en la mayoría de países europeos de ricos, ¿no? Suecia, Dinamarca, bueno, aunque no sé si Dinamarca, pero sí en Suecia, Alemania, Suiza, Holanda, hay iglesias estatales. Entonces, en virtud de ese contexto, él denuncia y, de alguna manera, es una postura valiente. Críticas, por supuesto, la revelación es subjetivizada. El gran problema de todo, que ya estamos insistiendo. La Biblia no es una palabra objetiva, sino un evento. Un evento. Yo voy a la Biblia a ver qué Dios me dice, yo siento que Dios me habla, entonces ahí se convierte esto escrito en palabra de Dios. Tendencia universalista, por eso diluye la doctrina de la elección y de la reprobación, de la ira de Dios, que también es parte de la revelación del Señor. Ambigüedad en la expiación, no afirma con claridad la sustitución penal, otra doctrina que es también fundamental. Y una debilidad eclesiológica. Irónicamente, su obra más grande se llama Doctrina Dogmática Eclesiástica, pero la aplicación práctica en la iglesia y la predicación es lo más oscuro que hay ahí. No hay. Entonces, Barr para nosotros es una reacción parcial. Es tratar de hacer algo con muy buenas intenciones, pero terminar a la mitad o peor. Entonces, corrigió algunos errores del liberalismo, pero no volvió a la ortodoxia, a los fundamentos, a preguntarse qué es la palabra de Dios en realidad, a la luz de ella misma. Ahí había una presuposición, una idea asumida que no había sido santificada por la misma palabra del Señor. Entonces, hermanos, vemos que Barr fue una pieza clave para el desarrollo de la neo-ortodoxia. Entonces vamos al siguiente. Emil Brunner. Teología de Emil Brunner. Otro suizo, contemporáneo a Karl Barth, estudió en Zúrich, en Berlín, en Estados Unidos, y fue discípulo de la tradición liberal. O sea, tanto Barth como Emil Brunner. Y en realidad, ¿no? Imagínense nacer en la época de la Reforma, ¿cierto? O sea, tener 12 años y querer
estudiar teología y previo a ello está el conflicto entre la contrarreforma, ¿cierto? Y los conventos y universidades eran romanas, ¿no? Y uno iba a estudiar teología y ¿qué iba a beber? La teología papista, la teología romana. Ellos nacieron en un contexto en que era natural o era la regla la teología liberal. Por ejemplo, si uno quiere estudiar eh, teología reformada, ¿no? Al menos en Latinoamérica, los seminarios recién están, digamos, tomando más fuerza, ¿no? En varios países. No es algo recurrente, ¿no? Antes, si ibas a una universidad o a un seminario, ¿qué es lo que ibas a beber? Teología liberal, teología de la prosperidad o teología eh, eh, de distintas ramas, ¿no? Y era natural, o sea, vas y recibes lo que simplemente es la regla. Y tanto Barr como Brunner recibieron eso, pero reaccionaron, tanto Barr como Emil Brunner, contra la teología liberal. Su ministerio eh, o consistió en ser profesor de teología sistemática en la Universidad de Zúrich y había una relación con Barr, era colega por un tiempo cercano a Barr, pero se distanció por la controversia sobre la teología natural. Eso partió. O sea, fue un evento determinante para que esos dos teólogos se separaran, aunque fueron destacados en su propia propuesta de la teología neortodoxa. Vamos a ver sus rasgos principales. Rasgos principales. En primer lugar, la revelación como encuentro personal. Revelación como encuentro personal. Definió la revelación como un encuentro entre Dios y el hombre, no como una comunicación de declaraciones doctrinales. Entonces, prácticamente la doctrina no servía de mucho, a menos que, a menos que eso te sirviese como un encuentro entre tú y Dios. Sin embargo, enfatizó más que Barr, o sea, había niveles de considerar a la palabra de Dios como algo subjetivo. Entonces, para Brunner, la revelación era personal, era relacional y no una información, o no tanto una información. Cristo como mediador. ¿Qué creía este personaje sobre Cristo? Era un mediador. Su obra más importante es The Mediator o El Mediador. Cristo es central, absoluto, o el centro absoluto de la fe y la teología. El lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Es parecido a lo que enseña Barr. La mediación de Cristo es vista, sin embargo, como una categoría existencial, de nuevo, como la respuesta de la angustia del ser humano, más que en el marco de la expiación sustitutiva penal clásica. Vemos estos rasgos repetidos, ¿no? Repetidos en esta teología. Y de hecho, más adelante, hermanos, vamos a ver a ciertos teólogos, como por ejemplo N.T. Wright, que tiene un libro muy importante de la resurrección, pero él va a negar o va a proponer la nueva perspectiva de Pablo, que también niega en algún punto esta justificación en el sentido penal, al igual que estos personajes. No de repente con el mismo método, pero
Se va a repetir, hermanos, esto de negar o de socavar, poner o dudar de estos aspectos doctrinales respecto a la obra de Cristo en la cruz. Algo tan central que nosotros debemos tener muy claro. Doctrina del hombre, el hombre, el hombre es creado a la imagen de Dios, pero vive en rebelión con él. El hombre o el pecado es una contradicción, es una alienación, es una ruptura con Dios y conserva el sentido serio del pecado en contraste con el liberalismo. Vamos a ver ahora su teología natural. Teología natural. Está claro, ¿cierto? De la teología natural, ¿sí? Es un aspecto importante que incluso, hermanos, dentro de la teología reformada va a haber dos vertientes que van a separar incluso a seminarios, a teólogos, que es la cuestión de estas dos maneras de hacer teología, ¿no? El presuposicionalismo, que es liderado por Van Til, lo vamos a explicar luego. No es la negación de una revelación natural, pero rebaja de manera significativa su importancia. Por otro lado está lo que se conoce ahora como tomismo reformado, que sí toma la teología natural como un hecho importante. No superior a la teología, a la revelación escrita, pero sí importante. Pero en cuanto a Emil Brunner, defendió la idea de punto de contacto, el punto de contacto. Es decir, la imagen de Dios era ese punto de contacto. Y esa imagen de Dios era posible en el hombre, hacía posible la revelación y la fe. Entonces la respuesta de Barth fue no, rechazando cualquier posibilidad de acceso a Dios fuera de la revelación en Cristo. En algún punto, hermanos, podríamos estar de acuerdo con Barth en el hecho de que no hay, o mejor dicho, arreglando la declaración, si hay revelación de Dios fuera de Cristo, pero no hay revelación salvífica fuera de Cristo. Por eso necesitamos la revelación especial, la revelación escrita para la salvación. Sin revelación especial, sin revelación escrita, sin palabra de Dios, no hay fe, no hay salvación. Como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y respecto a la palabra de Dios, ahí Pablo nos está diciendo, ¿no?, que es la predicación de Cristo, especialmente, el mensaje de salvación. Entonces, Brunner fue menos radical que Barth, reconocía un vestigio de la imagen de Dios en el hombre. Y nosotros creemos que también hay esos vestigios. Después de la caída, hermanos, ¿la imagen de Dios se fue del hombre? No. Fue pervertida. Fue rota. Y es por eso que Cristo viene a restaurar y dar una... Y claro, ¿no? No solo renovar, sino dar algo mucho mejor en su propia obra en la cruz. Respecto a su ética cristiana, enfatizó la ética como parte esencial de la fe cristiana y él rechazaba el moralismo radical del liberalismo. E insistió que la fe auténtica produce obediencia. Y aquí está una pequeña diferencia también. No solamente la fe auténtica produce obediencia, pero también una responsabilidad social. Una responsabilidad
social. Como creyentes también tenemos una responsabilidad social, pero no como una declaración política, pues, ¿no? Y recordemos también el contexto en el que ellos estaban. Estaban en guerra y había una necesidad de tomar partido por alguien, ¿no? Aportes positivos, reaccionó contra el optimismo, así como Karl Barth, recuperando la seriedad y la centralidad del concepto de pecado. Destacó que la revelación no solo es información, sino un encuentro personal con Cristo, pero era insuficiente. O sea, era insuficientemente objetiva en la mente de Emil Brunner al concebirla como un encuentro existencial, debilitó la autoridad proposicional de la escritura, la cristología también incompleta, no afirmó con claridad la obra de Cristo, era como un Cristo abstracto, un Cristo en el cual no se delimitaba o no se declaraba quién era ni las implicaciones de su obra. Aunque reconoció respecto a su antropología, aunque reconoció la seriedad del pecado, la describió como en términos más que de desvío de Dios, más que como una culpa legal ante Dios, como algo que se debía pagar. Esto, y es por eso que hay que tener una coherencia entre nuestras doctrinas, ¿no? Ayer también dijimos, ¿no? Si tu cristología es mala, tu antropología va a ser mala, tu soteriología va a ser mala, todo aspecto de nuestra teología va a ser muy desordenada si es que no definimos principalmente quién es Cristo y su obra. Y es tan importante la identidad de Cristo en la teología que las primeras o los primeros esfuerzos por sistematizar algo fueron acerca de la vida y obra de Cristo. Si ustedes leen el, el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles es un credo trinitario, pero si ustedes lo leen, hermanos, ¿en qué enfatiza? Bueno, ¿se acuerdan del credo de los apóstoles? ¿Sí se acuerdan? Son 12 artículos divididos en 3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿en quién enfatiza el credo de los apóstoles? En Jesucristo. En Jesucristo, porque eso va a determinar en gran medida las demás doctrinas. Y es también en Jesucristo en que la Trinidad se ha revelado de manera encarnada hacia nosotros. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 3? Dios habiendo hablado por los profetas antes, a nuestros padres por los profetas, ahora se ha revelado en Cristo, el Verbo, y por eso la importancia de nuestra cristología, basada en una buena teología propia, y así formar nuestro pensamiento. Desde una perspectiva reformada, hermanos, la revelación no es meramente encuentro, sino palabra objetiva del Señor. Esto lo he repetido varias veces, ¿no, hermanos? Varias veces. Porque fue el problema. El gran problema de estos siglos fue menoscabar la revelación divina, tanto la escrita como la encarnada. Si socavamos la autoridad de la Biblia, de la revelación escrita, vamos a socavar la revelación encarnada, que es Cristo. El hombre no conserva en un sentido un punto de contacto. Dios sí se revela como algo en el que para hacerlo inexcusable, pero no como un punto de contacto de comunión, porque el hombre está en sus delitos y pecados, y esa revelación que tiene a la luz de la naturaleza, de la conciencia moral, de su razón, pues es negada.
es negada. Habiendo conocido a Dios, dice Romanos, habiendo conocido a Dios. No era que era algo inconsciente, sino que ellos conocieron a Dios. Pablo ahí está hablando de paganos. Luego, en el capítulo 2 se va a encargar de hablar de los judíos que sí tenían revelación escrita, una revelación más, especial, una revelación escrita, pero al igual que ellos, que los paganos estaban condenados. Por eso, tanto el judío como el gentil, como el griego, necesitaban a Cristo como mediador. Cristo, nuestro mediador, verdadero Dios, verdadero hombre, salvador de los paganos, salvador de los judíos. Y esa es, hermanos, la cuestión. ¿Cómo es que nosotros vemos la palabra de Dios en nuestra mente?